Hola, bienvenidos estimados estudiantes, seguimos tratando temas de fasores, no olviden suscribirse a nuestro canal Les Ingenieurs. Bien, este video tratará sobre cómo resolver un sistema o un circuito RC, una resistencia y una capacitancia donde la resistencia vale 6 ohms, la reactancia capacitiva XC vale 8 ohms, hay una corriente que transita en el circuito, la cual está en el estado o en el dominio del tiempo, que vale 7.07 seno, omega t más 53.13 grados. Vamos a utilizar la técnica fasorial para poder resolver este circuito y encontrar las distintas variables que nos marcan en verde. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que hay que resolver es una impedancia total. Bueno, primero pasamos el circuito al dominio de la frecuencia, el dominio fasorial, de tal manera que la corriente, la fuente de corriente, que vale 7.07, va a pasar a otro dominio. Sabemos que nuestro fasor nos va a preguntar o nos va a requerir la corriente eficaz, que básicamente es una corriente y pico sobre raíz de 2 para dominio de alterna senoidal. Entonces, de tal manera que me queda como corriente pico 7.07 sobre raíz de 2. Esto me da 5 amperios eficaces, 5 RMS. Por lo tanto, mi fuente sería 5 ángulo. Recordemos que en un fasor únicamente me interesa la amplitud y el ángulo. Como es 53, entonces pondría 5 ángulo de 53.13 grados. Esto sería nuestra corriente fasorial en el dominio del tiempo, o como un fasor. La resistencia, que es la parte real del número complejo, vale 6 ohms, mientras que la capacitancia, bueno, voy a ponerla aquí, ya sabemos que va en serie, la reactancia capacitiva tiene un valor de 8 ohms. Sin embargo, para capacitores, la reactancia capacitiva, si vale 8 ohms, será menos J8 ohms. Recordemos que la inductancia, la reactancia es siempre positiva, más J, y la reactancia capacitiva sería menos J8. Entonces lo que tengo es una fuente que circula por una resistencia y una reactancia. Lo primero que hay que hacer es calcular la impedancia total, que es la suma de la resistencia más, en este caso menos, J8, que es la reactancia capacitiva, ohms. Tengo la impedancia total. Si quiero calcular la tensión, que va a ser la tensión denominada como E total, tengo que aplicar, bueno, voy a ponerle E, pero realmente va a ser una sub B total. Aquí voy a ponerlo, una E sería igual al B total. Tengo que utilizar los valores totales del fasor corriente multiplicado a la impedancia total del circuito. Básicamente es la ley de Ohm en circuitos de alterna. La I total equivale a 5, ángulo de 53.13 grados, y esto va a multiplicar a la impedancia, que vale 6 menos J8. Sin embargo, la impedancia hay que pasarlo a valor polar o a representación polar, de tal manera que necesito la amplitud de la impedancia. La magnitud de la impedancia sería la parte real cuadrada más la parte imaginaria cuadrada. ¿Y esto cuánto nos da? Si resolvemos todo eso, me daría 36 más 64, me da 100. Y la raíz de 100 nos da 10. Para calcular el ángulo o la posición angular sería la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Esto hay que aprenderlo de memoria. Entonces vendría siendo, en este caso viene siendo, bueno, la parte imaginaria es menos 8, no es 8, hay que incluir el signo, sería menos 8, entonces sería 8 entre 6, y de ahí calculamos la tangente inversa para obtener nuestro ángulo, que me da 53.13 grados negativo. Entonces me da 53.13 grados. Y ahora sí, coloco la impedancia con magnitud y un ángulo, menos 53.13 grados. Y entonces podemos calcular la E, la tensión total. Multiplicando sería 5 por 10, me da 50. Ángulo, los ángulos se suman algebraicamente, en este caso 53 menos 53 me daría 0 grados. Esto sería volts. Entonces ya tengo nuestra tensión total. Lo único que nos hace falta calcular son las tensiones individuales. Y para eso necesitamos otra vez la fórmula fasorial.
Por ejemplo, la tensión en la resistencia será igual a la corriente fasorial que multiplica a la resistencia. La corriente fasorial nos queda 5, ángulo de 53.13 grados, que multiplica a la resistencia. La resistencia vale 6. Como la resistencia únicamente vale 6 ohms, colocado en número polar sería 6, y como no tiene parte imaginaria, nuestro ángulo automáticamente vale 0 grados. Esto sin necesidad de hacer esta transformación. Lo podemos hacer y tiene que dar exactamente lo mismo. Por lo tanto sería 5 por 6, nos daría 30, ángulo de menos 50, bueno en este caso más, porque es 53 más 0, me daría más 53.13 grados. Entonces ya tengo la primer tensión. Y de igual manera podemos calcular la tensión sobre la inductancia. Si lo calculamos aquí abajo, sería el fasor corriente multiplicando a la reactancia capacitiva. El fasor corriente es lo mismo, y la reactancia capacitiva en este caso vale 8, o mejor dicho, menos J8. Para convertir el menos J8 a número polar únicamente se toma el número 8 y el ángulo, sabemos que J vale 90 grados, como es menos J pondríamos menos 90 grados. Entonces me quedaría 8 ángulo de menos 90 grados. Y esto me daría 8 por 5, 40 ángulo de, y en este caso hay una suma algebraica, por lo tanto es una resta algebraica automáticamente. Con signo predominante negativo me queda menos 36.86 grados. Y de esta manera tengo ya nuestras tensiones calculadas. Solamente nos resta pasar esto al dominio del tiempo para interpretar nuestros valores, y también podemos graficar. Entonces, ya como punto final, únicamente tenemos la impedancia, tenemos la voltaje, la tensión total, y podemos representar ya únicamente, en este caso, la tensión total, que nos dio 50 ángulo de 0 grados. Esto sería igual en el dominio, esto es en el dominio de la frecuencia del fasor, y pasamos la expresión al dominio del tiempo. Podemos pasar cualquier expresión al dominio del tiempo y de la frecuencia. Entonces sería amplitud 50, como es una función senoidal, me va a originar otra función senoidal, omega t, y el ángulo, como no existe, pues no lo pongo, simplemente sería omega t. Y ya obtengo nuestra expresión, ya sabemos que esto es volts. Y de esta manera queda resuelto todas las variables del circuito.